Uribe, ahora me gustaría que conversáramos sobre la historia de la unidad de salud mental del Hospital San Juan de Dios. ¿Cuándo se crea esta unidad? ¿Cuál era el panorama de la psiquiatría para entonces? ¿Cuál es la importancia que tiene esta unidad de salud mental en la historia de la atención en Colombia? Bueno, lo primero que hay que mencionar es que el Hospital San Juan de Dios de Bogotá tiene orígenes coloniales. Sí, primero estaba situado en el siglo XVII, creo, sí, cuando se fundó. Estaba situado atrás de la Catedral Primada de Colombia, después fue trasladado a la zona hoy donde pasa la carrera décima con calle décima, donde está precisamente la iglesia de San Juan de Dios. Toda esa manzana fue el viejo hospital colonial, digamos, del siglo XVIII, el Hospital San Juan de Dios colonial. Y allá en los sótanos, en los bajos, en el primer piso, no recuerdo bien, estaba el pabellón de los locos. Allá llevaban los locos y las locas durante finales de la colonia. De tal manera que allá estuvieron hasta que estuvo el San Juan de Dios. Ese San Juan de Dios, después a finales del siglo XIX, empezó ya a quedarse corto y es cuando empiezan a fundar el nuevo San Juan de Dios en los terrenos de la hacienda La Ortúa. Por eso es que todo el mundo lo conoce como La Ortúa también, o el Hospital San Juan de Dios de La Ortúa, porque estaba situado en esa hacienda. Pero ese hospital de La Ortúa, o de San Juan de Dios de La Ortúa, empieza a ser construido en la década de 1920. Eso tiene varias etapas, son varios edificios, son la arquitectura de pabellones, la arquitectura hospitalaria francesa de pabellones unidos por caminos, ¿no? Y allá no entran los enfermos mentales entran precisamente cuando en la década del 70 se comienza a construir la unidad de salud mental. Esa unidad de salud mental responde, digamos, a toda esa reorganización de la medicina colombiana con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque el Hospital San Juan de Dios funciona de la década del 20 más o menos hasta finales de la década del 40. Ahí se comienza a construir el nuevo Hospital San Juan de Dios, es decir, el hospital por pisos, no por pabellones, que es el que conocemos hoy en día. Bueno, los pabellones todavía están hay algunos que se están cayendo, pues, y eso es una lástima porque son joyas arquitectónicas, es patrimonio arquitectónico de la nación. Pero a partir de finales de la década del 40, ¿no? Hacia después de 1948, entonces el Popotazo, se empieza a construir ese nuevo hospital por pisos. Y eso, por supuesto, representa, digamos, el paso de la medicina de inspiración francesa en Colombia a la medicina de inspiración norteamericana en Colombia. Es decir, el paso del hospital por pabellones al paso del hospital por pisos, organizado verticalmente el segundo, mientras que el primero es organizado horizontalmente, ¿no? Y ahí se empieza a construir, pues dentro de esa concesión hospitalaria, unos 15 años después, 20 años después, es que aparece la unidad de salud mental, que fue inaugurada en el año de 1970. Ese es un periodo absolutamente extraordinario, absolutamente crítico e extraordinariamente importante en la historia de la psiquiatría, no solamente en Colombia, sino en el mundo, porque es el periodo de la revolución farmacológica que se comienza a dar en la década de 1950, los primeros neurofármacos. Comienza el fin de la medicina asilar, de la medicina del asilo psiquiátrico, del hospital psiquiátrico, que entró en boga en los Estados Unidos y en Europa durante todo el siglo XIX, comienzos del XX, se construyeron muchísimos hospitales mentales, exclusivamente para hospitales mentales. Aquí se construyó también Cibaté, dicho sea de paso, donde en la década del 20, también en la década del 30, también en un sitio cercano a la ciudad, un sitio campestre inspirado con estas ideas de que el campo, la paz, la quietud, la buena ventilación, los vientos, etcétera, contribuían a la salud mental. Se va y se funda esto en la ciudad de Cibaté, ¿no? Donde se hace toda la transición precisamente entre el Hospital San Juan de Dios de la colonia de los primeros tiempos de la República a el nuevo Hospital San Juan de Dios de la década del 50 en la Hacienda de la Ortúa, ¿no? La unidad de salud mental entonces comienza simbólicamente a reemplazar a Cibaté, ¿sí? Se da la revolución neurofarmacológica en la década del 50, primero. Eso es absolutamente fundamental.
Consecuentemente se da un decline de la orientación psicodinámica o psicoanalítica dentro de la clínica o dentro del asilo mental en todo el mundo. Es el declive del psicoanálisis dentro de la clínica psiquiátrica. ¿Sí? Y después se construye esta unidad de salud mental en un hospital general para simbolizar, digamos, la entrada de la medicina alienista, de la medicina de la psiquiatría a la medicina general, pero no en el piso principal del hospital, a un lado. Y es muy interesante ver ese arreglo arquitectónico, porque la unidad de salud mental estaba dentro de los predios del San Juan de Dios, pero no estaba cerquita ni al hospital principal ni a los viejos pabellones, sino estaba aislada, más cerca de la morgue que de cualquier otro lugar. Es decir, eso era muy interesante porque los lunes cuando uno llegaba al hospital, a la unidad de salud mental, estaban saliendo las camillas con las víctimas del fin de semana tortuoso de la ciudad de Bogotá, del sangriento fin de semana. Y eso se funda en 1970. Ahí ya, digamos, esa vieja pugna entre la psiquiatría de orientación biológica, somática, orgánica, por un lado, y por otro lado, la psiquiatría de inspiración psicosocial, donde el psicoanálisis, por supuesto, tenía un papel fundamental, ¿no? Empieza a resolverse, entre otras cosas, gracias a la revolución neurofarmacológica y a los avances de la neurociencia. Recordemos también que la década del 50 es la década de la revolución cognoscitiva, ¿no? Es el comienzo de lo que llamamos neurociencias, y entonces esa unidad de salud mental empieza a ser el escenario de ese enfrentamiento radical entre la medicina de inspiración, la psiquiatría de inspiración biomédica y la psiquiatría de inspiración psicoanalítica. Finalmente ganan los orgánicos, la biopsiquiatría, pierden los psicoanalistas en la escuela que estaba encargada del mantenimiento y de la operación de la unidad de salud mental, que era la escuela de la Universidad Nacional, la Facultad de Medicina, en particular su departamento de psiquiatría. Salen entonces, a finales de los 80, comienzos de los 90, la mayoría de los psicoanalistas, y entra un nuevo grupo de profesores muy jóvenes con una orientación mucho más biomédica. Esa es la importancia del San Juan, de la unidad de salud del San Juan. Sin embargo, esa unidad de salud del San Juan se cierra con todo el San Juan, el Hospital San Juan de Dios, a finales de la década del 90, o sea, 1999, y todo eso se pierde.